muchas gracias por darme estos minutos de tu tiempo, pues para platicar con los lectores de Soundcheck Magazine acerca de pues varias cosas, ¿no? Me interesa mucho que nos platiques pues esta evolución que ha tenido Dixo como plataforma de podcast, porque pues realmente es algo que a lo mejor hasta hace poquito tiempo no se nos hubiera hecho como tan cotidiano y ahorita ya es algo pues parte de, pues yo diría que la vida de muchas personas. Platícame acerca de pues estos 15 años que está cumpliendo Dixo y si alguna vez tú pensaste que ibas a tener una evolución tan interesante. Definitivamente, desde el momento en que fundamos Dixo, en ningún momento pensé que sería una tendencia o lo que se llama un fad, ¿no? Como todos estos .coms que salieron y que empezaron y que se empezó a saturar el internet de los .coms, del e-commerce y todo. Yo estaba seguro que iba a haber un momento en donde el podcast iba a ser parte del diario, de la vida diaria, del día a día de muchas personas. ¿Por qué? Porque uno es on demand, dos tiene el push technology del RSS, entonces te llega directamente al dispositivo donde tú lo quieres escuchar. Y yo te estoy hablando desde mucho antes de que existieran los smartphones, es decir, como los conocemos hoy en día. Pero siempre me decían, fíjate, todos los años, 2006, 2007, 2008, 2009, todos esos años decían, oye, pero dicen que viene el renacimiento del podcast. Si es que no renacimiento, el podcast nunca se fue. O sea, el podcast siempre estuvo ahí, siempre estuvo creciendo, tuvo una tendencia a la alza año con año, y fue hasta el 2014 en realidad en donde inclusive la gente de la industria nos dimos cuenta que era mucho más poderoso de lo que nosotros pensábamos cuando salió el podcast de Serial, que fue el que en Estados Unidos, que fue el True Crime, que revolucionó en realidad todo el storytelling dentro de los podcasts. Fue un spin-off pues, de uno de los decanos de los podcasts en el mundo, que es This American Life. Y cuando empezamos a ver que del podcast salió la propia periodista Sarah Koenig a ser entrevistada por Stephen Colbert, salió en los late night shows, se hicieron un spoof en Saturday Night Live de su serie de la primera temporada de Serial. Fue cuando nos dimos cuenta que había mucho más gente de lo que pensábamos que sí estaba escuchando podcast. Entonces, en 2014 nosotros decidimos retomar con más fuerza, inyectarle dinero, recursos, tiempo y dedicarnos básicamente 100% a Dixo, porque yo pensé que realmente en México iba a tardar, pero nunca pensé que iba a tardar como 5 o 6 años, pero fue un crecimiento continuo, hasta llegar al 2019, que ahí sí fue el pico, y pues a partir también de la pandemia, en donde pues toda la generación de contenidos en video y en audio empezó a explotar por esa necesidad de estar en casa y de poder estar acompañados mientras haces otras cosas en la casa. El podcast fue cuando en México empezó a funcionar muy, muy bien. Fíjate qué curioso lo mencionas, inclusive antes, un poco antes de que nos aisláramos, de que hubiera el confinamiento, en 2019. Me imagino que tú tuviste siempre una visión pues de la evolución tecnológica, porque finalmente eso es lo que nos ha llevado hasta ahorita, aunque en México, como bien dices, pues se tardó un ratito más, ¿no? Tu visión hacia esa, digamos, fue importante hacia la tecnología, ¿no? Sí, definitivamente. Yo siempre que sale una nueva tecnología, sí me considero un early adopter de todas estas tecnologías, porque sí estoy muy al pendiente, y la verdad es que cuando las veo surgir es cuando me meto, pero a tratar de averiguar
exactamente sobre qué fundamento o qué es lo que yo creo que que podría funcionar en unos 10 años. Entonces, por ejemplo, la realidad virtual fue algo que a mí siempre me llamó mucho la atención cuando empezó a salir. El blockchain es otra tecnología que me llamó mucho la atención cuando empezó a salir. Y ahora pues estamos viendo realmente cómo la realidad virtual, el podcast, las criptomonedas se empiezan a hacer como estas tendencias de pues, nueva normalidad, nuevo orden mundial, nuevas disponibilidad de todo esto, y hasta que lo podamos meter en nuestros cerebros es cuando nos damos cuenta que realmente sí son mucho más poderosos de lo que nosotros estaríamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a un status quo. Estamos acostumbrados al status quo de los medios tradicionales, estamos acostumbrados al status quo de pues, todas las compañías y toda la centralización de la información, y de repente sale algo como blockchain y dicen, pues ya no necesita ser centralizado, puede ser completamente descentralizado, puede ser horizontal, no necesita ser vertical, no necesita tener jerarquías, ni mucho menos, puede ser autorregulado. Entonces dices, pero es que es increíble cómo vas viendo cómo esas tecnologías se empiezan a meter y meter y meter en nuestro día a día y se convierten en la norma y se convierten en la normalidad. Y por eso a mí desde que empieza todo esto, estudio, la veo y veo todas las posibilidades que hay y veo todos los desarrollos que hacen con esas nuevas tecnologías, y la verdad es que sí me maravilla mucho. Claro. Como dices, creo que a veces se nos hace difícil pensar en otras formas de hacer las cosas, y esto tiene mucho que ver justo pues con la producción de los medios que ya no puedo decir nuevos porque no son nuevos, pero que ya son hechos por más personas, ¿no? Esto es un poco más democrático. Quisiera preguntarte en este sentido, ¿cómo fue esa evolución para ti de producir podcast hace 15 años, ahora que es mucho más accesible? ¿Con qué obstáculos te enfrentaste? Bueno, al principio definitivamente pues no teníamos los smartphones, no había una app básicamente para poderte bajar los podcasts, suscribirte, etcétera. Tuvimos que adaptar, nosotros empezamos el sitio de Dixo.com en una plataforma que se llama Movable Type, que era como que la competencia en ese momento de WordPress, y tuvimos que inventar un player. O sea, esta tontería de poner de esta flechecita, de poder picarle y que te dé un play, fue una cosa de un reto tecnológico poder encontrar esa manera de hacerlo. Y te estoy hablando de 2006, o sea, no es de que no estoy hablando de la prehistoria. O sea, hace 15 años no estaba esa flechecita donde tú la aprietas y ya sabes que va a empezar o un video o un audio. Entonces, fue esas adaptaciones tecnológicas para poderlas escuchar. Y pues es uno de los grandes retos cuando tratas de ser early adopter, pero pues toda la programación, la tecnología, todo fue evolucionando, te digo, a la par, en donde, bueno, ya necesitas un player, ya necesitas un feed RSS, ya necesitas algo que te puedas tú suscribir y que te pueda hacer el push en ese momento a tu computadora. Y tuvimos la gran suerte también de poder hacer una alianza con el portal número 1 de esa época, que era Prodigy MSN, para hacer sus proveedores de podcast en una época en donde absolutamente nadie sabía lo que era un podcast, nadie. Entonces, pero todas las marcas querían estar en Prodigy MSN, todas las marcas querían estar con el carrusel, el banner, el skyscraper, el takeover, y de repente decían, oye, ¿y qué tal si pruebas el podcast? No, pues ¿qué es un podcast? No, pues es un audio, etcétera, y tú puedes ponerle presentó, y lo va a hacer, que en ese momento, pues serían los influencers. O sea, nosotros hemos trabajado con estas personalidades que hoy en día siguen muy vigentes, que venían de una gran tradición radiofónica. Ajá. O la gran tradición radiofónica también que tiene México, y pues con unas producciones que
de veras o sea, tú escuchas un podcast del 2006 de Dixo y te juro que dices, pero sí, estábamos muy adelantados para lo que se hace hoy en día en cuanto a podcasting. Claro. ¿Esto dónde lo producían? Es decir, la grabación, la postproducción, ¿eran diferentes estudios? ¿Tenían uno? ¿Cómo era eso? Digo, porque ahora hay estudios específicos para hacer podcast, ¿no? Pero Sí. en ese entonces, ¿cómo se producía? Pues mira, esta es una historia interesante porque yo en el 2003, me parece 2003, sí, 2003, quería hacer una postproductora usando otra vez nuevas tecnologías. En ese momento empezaban las cámaras de HD, imagínate, te estoy hablando de 2003. En México existían nada más 2 cámaras HD, que era la Cinealta de Sony. Y entonces yo quería hacer un centro, quería hacer como una postproductora para atender justamente a todas estas, a todos los videos digitales que se podían empezar a grabar en HD y hacer obviamente pues las mezclas de audio también ahí. Entonces hicimos dos estudios, uno se llamaba el Green Room y otro se llamaba el Blue Room. ¿Por qué? Porque lo habíamos tapizado con este pasto artificial, uno azul y uno verde. Y tenía una cabina de grabación, o sea, el de audio tenía una cabina de grabación. Y entonces hice un cortometraje justamente que escribí y dirigí para poder mostrar lo que podríamos hacer nosotros dentro de estas cabinas de este microcentro de postproducción. Habíamos comprado una tarjeta en ese momento que se llama la Cinealta. No, la Cinealta una tarjeta que procesaba HD a través y podías editar en Final Cut, que también era un software de Apple que acababa de salir. Y entonces con esta tarjeta ¿cómo se llama la tarjeta? Bueno, esa tarjeta con Final Cut y luego también en la sala de audio teníamos un Pro Tools HD, un Pro Tools 6 HD. Dijimos, pues vamos a hacer un showcase con este cortometraje. Y la cosa es que el cortometraje lo hicimos todo ahí. Yo lo edité, inclusive hicimos todo en estas 2 cabinas, en esas 2 cabinas. Y luego lo mandé a festivales y pues le empezó a ir muy bien al cortometraje. Y me empezaron a invitar, ganó un premio, lo aceptaron en Tribeca, después de Tribeca se fue a Rhode Island donde ganó mejor guión, luego se fue al de Austin, que ganó mejor cortometraje, lo cual me permitió entrar y competir por el Oscar. Entonces de ahí fue como que mi camino de esto que yo quería hacer como un centro de postproducción. De repente descubrí que pues yo quería hacer cine, ¿no? Entonces y empecé, escribí el guión, etcétera, para la película, el largometraje, cosa que hice en el filme en 2006. Justo cuando habíamos fundado Dixo. Y luego, pues ya después de que hice mi primera película que se estrenó en 2008 y que ya no podía yo levantar no podía levantar fondos para la siguiente película. Fue cuando en el 2006, al mismo tiempo, dije, pues, como ya no es un centro de postproducción, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo que dijo Steve Jobs, que se va a poner muy de moda, que son los podcasts. Entonces, ahí, en esa cabina de audio que empezó para un centro de postproducción muy artesanal, muy casero, pequeño, usando la tecnología que había en ese momento, fue cuando dijimos, vamos a empezar a hacer podcast. Entonces, encontramos perfectamente pues todo esa inversión que habíamos hecho en fierros, la verdad, de computadora, la Mac, el Pro Tools, la consola, la cabina, vamos a hacer podcast. Entonces, todo se centró y funcionó perfectamente. Fíjate, y de ahí ya, pues lo demás es historia muy interesante. Y bueno, ahora
digo, han pasado muchos años, han pasado muchas cosas, muchos temas, muchos podcasts, y ahorita, para los 15 años justamente, pues están ya pues lanzando un podcast junto con Amazon Audible, ¿verdad? Que Sí, se llama Los 100 millones, que sí, además también, bueno, forma parte de una vertiente en Dixo que es Dixo Originals, ¿verdad? sí. Es Platícame un que, poquito acerca de, ajá, de cómo es esto. vale, a ver, en el 2016, otra vez vamos a hacer arqueología, en el 2016 ya llevábamos 10 años haciendo podcast nosotros, 10 años. Y entonces, como que entendíamos que el podcast tenía que ser que Dixo ya se había convertido en una red de podcast, básicamente, Ujú. un network de podcast, y con todos los temas. Y de repente, pues, a mí me encanta, o sea, mi vida es el cine, o sea, mi background es del cine. Y cuando me empecé a dar cuenta que era un problema conseguir financiación para hacer la siguiente película, dije, pero es que qué tontería. Si yo tengo, o sea, tengo una empresa que hace podcast, que hace audio, ¿por qué no podemos contar historias en audio? Claro. Y tenemos esa, o sea, la verdad, digo, no me tocó, pero está esta tradición radiofónica de Calimán, ¿no? De los 60s. Y Ujú. entonces dije, es que no entiendo cómo en la tendencia mundial, nadie estaba contando historias en audio. Entonces en 2016 dije, a ver, voy a retomar una historia que tenga yo en la cabeza, obviamente que nunca escribí el guión, y porque no había escrito el guión para una película, porque decía, es muy larga, va a ser un guión muy largo y va a ser un guión muy costoso. Entonces, Ujú. ¿para qué romperme la cabeza escribiendo este guión para que me digan está muy largo o sale muy caro? Entonces no hay manera de que vayas a conseguir la financiación. Y luego se pusieron de moda las series de televisión y dije, pues probablemente esta historia podría funcionar para una serie de televisión, pero entramos en el mismo problema de la financiación, ¿no? Ujú. Y entonces dije, lo voy a escribir para audio. Lo voy a Ok. escribir para audio, que era una historia en donde, pues, básicamente era algo catártico porque yo estaba convencido y estoy convencido que uno de los grandes problemas que tiene el mundo se enfrenta hoy en día es la sobrepoblación. O sea, somos 7.7 billones de habitantes en Ujú. en el mundo, imagínate, y estamos produciendo comida para 7.7 billones cada día y de repente como que también todas estas cosas de democracias que conocemos, la política que conocemos, la economía como la conocemos, como que ya necesita como un restart. O sea, es la verdad. O sea, ya no sabemos, o sea, el político ya se volvió demasiado político, el economista ya se volvió demasiado economista y el sociólogo ya se volvió demasiado sociólogo. Y creo que necesitamos como un choque para darnos cuenta que uno, no somos excepcionales, o sea, en cualquier momento podemos desaparecer, morir, pero Claro. ¿qué pasaría si yo desaparezco a 7.6 billones de habitantes del planeta y nos quedamos 100 millones nada más? Eso era la premisa de mi historia. Quiero ver cómo puedo yo enseñar, mostrar cómo nos podemos reorganizar como una sociedad en donde yo ya voy a desaparecer las fronteras, voy a desaparecer las monedas de fiat, voy a desaparecer, va a empezar a entrar el libre comercio, ese libre comercio de intercambio Ujú. de cosas, desaparece la violencia, desaparece la el hambre, porque hoy estamos produciendo comida para 7.7 billones. ¿Qué pasa si yo de un momento a otro desaparezco 7.6 billones y nos quedamos con esa producción y nos volvemos a reorganizar como sociedad? Y para mí eso era la premisa de esa historia. Entonces dije, voy a escribir un piloto. El primer piloto lo escribí en inglés porque yo sentía, y la historia se iba a desarrollar en Estados Unidos. ¿Por qué? Ok. Porque en México todavía no estaba pegando muy bien el podcast. Ok. Y Estados Unidos estaba empezando en el 2016. Empezó en 2014, como te decía, con Serial, pero en el 2016 sentía que todos estaban haciendo lo que hizo Dixon en los últimos 10 años, que era hacer podcast de entrevistas, de true crime, que se puso muy de moda también, pero no había historias de ficción. Entonces dije, voy a escribir el guión, voy a producirlo en Dixo y lo voy a empezar a mandar a plataformas que estaban empezando a
capitalizarse, a financiarse en Estados Unidos y pues la apuesta fue esa. Se los mandé. Les mandé el primer episodio diciéndoles, miren, somos una compañía, llevamos 10 años haciendo podcast en México, en ese momento porque era 2016, llevamos 10 años haciendo podcast en México, puedes buscarnos, te voy a enseñar todos los ejemplos de cosas que hemos hecho. Aquí te mando un piloto de una historia que podemos hacer en ficción y aparte, por otra parte, quiero también ponerme a tus órdenes para toda la producción de tus podcasts, para que si tú quieres, nosotros hacemos esto y nosotros te podemos ahorrar también toda la curva de aprendizaje de esos 10 años que llevamos haciendo podcast, para también bajar tus costos y pues nosotros seríamos felices de hacer esas producciones, ¿no? Entonces, se lo mandé a los tres players de ese momento. Uno era Gimlet, otro era Panoply y otro era Wondery, y me contestaron dos, me contestaron dos, ya tuve una plática con ellos, pero como que todavía no lo veían claro, Nisa, como que todavía no veían claro cómo era posible que una compañía mexicana haya hecho podcast desde el 2006. Sí. O sea, cuando ellos pensaban que era un error de dedo, pensaban que no era 2006, pensaban que era 2016. 2016, ajá. Entonces se quedaban y les decía, mira, métete al Wayback Machine, métete a archive.org, métete al Wayback Machine, pon Dixo.com y vas a poder hasta ver cómo era el sitio en ese momento y puedes hasta escuchar podcast en esa plataforma. Ajá. Entonces, y la cosa es que todavía no estaban listos. Y un año después empezaron a salir las series de ficción en inglés. Y estas historias de ficción en inglés empezaron a dar el salto del podcast a la serie de televisión. Entonces, el primer ejemplo es uno que se llama Homecoming, que era un podcast que sacó Gimlet, a quien yo le había mandado los 100 millones, el piloto de los 100 millones antes en inglés y todo. Y ese Homecoming se convirtió en una serie de televisión con Julia Roberts, distribuida en Amazon Prime, en Amazon TV. Entonces, y hubo varios otros ejemplos. Los de Wonder hicieron lo de Dirty John, que también fue una serie de televisión en FX, que también estuvo distribuida en Netflix, y así. Y entonces empieza como esos pasos. ¿Por qué? Porque también te digo, vengo del mundo del cine y sé perfectamente que cuando tú entregas un guión escrito a un productor o a un agente o a un actor, no los leen, los dejan ahí, se les van amontonando todos estos guiones. ¿Por qué? Porque la diferencia es que ese guión no trae audiencia, pero con el podcast, si tú lo sacas, si tú lo publicas, y no hay cosa más democrática en el mundo que la distribución de tu podcast. Exacto. Puedes decidir a dónde, nada, no te cuesta un clavo, no te cuesta nada más el hosting, y ahorita lo están casi regalando. En el 2016 todavía no. En el 2016, entre más exitoso era un podcast en el 2016, 2017 y 2018, era un problema para el podcaster. ¿Por qué? Porque te cobran por ancho de banda. Entonces, entre más ancho de banda se consuma, entre más gente lo esté escuchando, pues tu costo del costo de tu hosting aumenta muchísimo. Entonces, y en ese momento, pues yo ya no quería que ningún podcast fuera tan exitoso porque me estaba arruinando económicamente, pero literal, me estaba arruinando. Yo tengo facturas del hosting, de Libsyn, de como $4,000 mensuales. O sea, es una locura. Yo cuando recibía eso decía, ¿cómo es posible? Y me sentaba con ellos a decirles, necesito renegociar. O sea, yo no puedo estar pagando $4,000 mensuales, pero ni de broma. Entonces me bajaban, me decían, en vez de pagar 0.25 de cuenta por cada gigabyte de transferencia, te vamos a bajar al mínimo que es 0.1. Ok, perfecto. Ahí empezábamos. Pero de todas maneras, o sea, yo no quería que fuera. Entonces le bajábamos hasta la calidad al MP3 para que no pesara tanto, para que no hubiera tanta transferencia de datos. Entonces, era
Era un círculo vicioso. Ahora ya consigues hosting por $20, o sea, $20 mensuales. Entonces, y cuando tú traes audiencia, es mucho más fácil hacer ese paso del podcast a la televisión o al cine inclusive. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que busca el productor, eso es lo que busca la plataforma de audio. Ahorita me parece, no estoy tan seguro, pero creo que Netflix acaba de sacar una serie que se llama Somos, y creo que ese Somos es un podcast que yo me escuché en Amazon Audible hace como 3 años, de una historia sobre un pueblo que se llama Allende, que desapareció por el narco. Entonces, Exacto. alguien me estaba hablando de Somos, no sé si sea esa historia, pero creo que me parece que sí está basado en el podcast y es mucho más fácil ese salto. ¿Por qué? Porque al final somos generadores de contenido. Claro. Somos generadores de contenido. Entonces, ese contenido, pues entre más 360 se convierta, 360 diciendo, pues televisión, cine, libro, cómic, todas estas salidas que puedas tener para generar ese contenido, es bienvenido. Entonces, por eso, en el 2016 dijimos, empezamos con esta idea. Y la pandemia lo que me permitió es decir, a ver, vamos a poner ahora sí, todo lo que vengo pensando desde el 2016, 2017, 2018, 2019, que todavía no lo tenía claro, no sabía yo el camino que quería yo llevar a Dixo, porque otra vez entras en esa dinámica de hacer esta red de podcast y piensas que tienes que ser una red de podcast, pero no. Entonces dije, vamos a dividir a Dixo en 5 o 6 áreas diferentes, que no tengan nada que ver una con la otra, pero que todas, el producto final siempre va a ser un MP3, ¿no? Entonces, Dixo Originals. Dixo Originals son historias escritas, producidas, distribuidas por nosotros. La IP es nuestra, la propiedad intelectual es nuestra, entonces nosotros podemos hacer el salto a cualquier otra plataforma de video, de lo que quieras. Entonces nosotros nos quedamos con esa IP, que es lo valioso dentro de todo, dentro de estas historias de ficción. Entonces, Dixo Originals, Dixo Creative. Dixo Creative, vamos a hacer una agencia de publicidad para las marcas y las agencias de medios de las agencias de publicidad que quieren estar en podcast, pero que no saben ni cómo entrar al podcast. Pero porque está de moda, entonces nosotros los vamos a guiar y les vamos a decir, es que eso es lo que tú quieres, esa idea que tú quieres de un podcast, no, te vamos a hacer una propuesta usando obviamente tu brief y tu pitch de lo que tú quieras y vamos a proponerte algo. Entonces, luego, Dixo Casters, mis podcasters de catálogo que llevan años haciendo en Dixo, los vamos a seguir haciendo y van a estar bajo el área de Dixo Casters. Dixo Retro. Dixo Retro es básicamente todos los podcasts, tenemos más de 10,000 publicaciones, vamos a recuperarlas, vamos a subirlas y vamos a que todo mundo pueda escuchar podcasts del Dixo que conocían desde el 2006. Entonces vas a tener los de Mario Medío, de los de Fernanda Tapia. Yo los subí personalmente subí los 450 podcasts de Fernanda Tapia y puedes escucharlos ahora. Todavía no hemos hecho, ya están en Apple Podcast, están en Spotify, y la idea es obviamente que también los puedes escuchar en Dixo.com, ¿no? En retro.dixo.com. Pero pues eso sí es una labor titánica de 10,000 publicaciones, entonces ahí sí vamos a tener que tener un poquito más de paciencia. Pero el primero fue con Fernanda Tapia y ha sido un éxito, o sea, ha sido un éxito y no sé ni cómo llega la gente porque no le hemos hecho absolutamente ningún tipo de publicidad. Bueno, luego, entonces Dixo Retro, Dixo Academy. La idea con Dixo Academy al principio era acompañar a todos los indie podcasters para hacer su propio podcast, pero ya me di cuenta que hay muchas ahorita, como dices, o sea, ahorita pues hay muchos estudios de audio que ya se convirtieron en estudios de podcast. La idea es decirles, Dixo está con ustedes y Dixo los va a acompañar, Dixo no les va a cobrar un clavo, y cualquier duda que tengan, manden un mail y nosotros se las vamos a contestar. Entonces, Dixo Academy básicamente va a ser como esta
este acompañamiento. No he encontrado una palabra mejor todavía, pero ¿Se podría queremos ser como mentoría? Como mentoría, pero asesoría. exacto, exactamente, eso. Uh-huh. Eso, estoy entre mentoría, asesoría, un consulting, pero no sé bien que no vayan a pensar que, no, nos va a cobrar los miles de millones de dólares cuando dices consulting, dices Claro. Deloitte & Touche y todos estos que McKinsey que te cobran nada más por decirte buenos días. Aquí queremos que sepan que aquí estamos y que estamos a un mail y las contestamos y vamos a contestar todo. Y luego también queremos hacer Dixo Incubación, en donde si tú tienes una idea de un podcast, ahí un podcast de ficción o algo así, ahí sí nosotros lo que podemos hacer es darte todas esas herramientas y acompañarte otra vez para hacerte un piloto si necesitas hacerte y poder vender con alguna plataforma que esté buscando contenidos como Spotify, como Amazon Audible, como Deezer, como todas estas plataformas que necesitan contenidos exclusivos. Ok, entonces esto digamos que es en un futuro, todavía está por hacerse o por concretarse, digamos. Pues ya está, o sea, ya está en el sitio, pero el sitio pues ha sido una labor también titánica. Claro. Pero, o sea, casi todo está, nada más es cuestión de redirigirla. Pero pues estamos a un mail, oye, yo soy una marca tal, necesito esto, porque vi esto por Dixo Creative, porque me interesa, pero sí lo puedes encontrar en Dixo.com, aunque sea el sitio, pues, cuando pues eres algo artesanal como nosotros, pues es un poco más, más lento. Claro. Oye, y la serie de los 100 millones, eso ya lo podemos encontrar. Porque además tuvo la participación de Oscar Jaenada, ¿no? Que también me imagino que es importante y pues es una proyección, o sea, es ya no nada más en México, sino como que ya podemos abarcar más lugares, ¿no? Sí, exactamente. Mira, los 100 millones, lo que te estaba contando es que cuando mandé el piloto en inglés a Estados Unidos, la historia se desarrollaba en Estados Unidos. Y luego, cuando pues vi que iba a ser más, no difícil o más complicado de poder dar a entender que una compañía mexicana estuviera haciendo ya estos contenidos, todavía no estaba listo ni Estados Unidos para estas historias de ficción. Entonces dije, pues lo voy a hacer en español, Y escribí la historia de los 100 millones en español, ahora sí, y con un personaje principal. Y en todo momento, cuando lo escribí, pensaba yo en Oscar Genada, porque pues Oscar es un amigo. Yo conozco a Oscar porque su esposa en aquel momento y la madre de su hijo fue la protagonista de mi película que filmé en España en el 2006, 2007, 2008. Y entonces, se filmó en 2006 y se distribuyó en España en el 2008. Y entonces ahí yo conocí a Oscar y de ahí nos volvimos, pues la verdad es que es un tipazo. Y siempre estuve pensando en Oscar Genada. Siempre estaba pensando en Oscar Genada para ese personaje. Y efectivamente cuando acabé la historia y cuando dije, pues ya lo quiero producir en México, lo contacté, le dije, oye, mira, escribí esta historia, es para ti, está escrita para ti y me gustaría que tú fueras la voz principal. Entonces me dijo, a ver, le mandé los guiones y dijo, adelante, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Le digo, oye, nada más una cosa, Oscar. O sea, tú ya eres famoso. O sea, en el momento cuando yo filmé mi película, pues así Oscar Jaenada no era Oscar Jaenada y de repente ya se convirtió en Cantinflas y de repente se convirtió en Luisito Rey y dije, nada más que yo no soy millonario, mano. Entonces me dijo, Dani, vamos a hacerlo, no te preocupes, vamos a hacerlo, luego del dinero no te preocupes. Y entonces ya estábamos viendo qué fechas para empezar a grabar, y fue cuando se me acercó una plataforma para decirme, oye, a mí me interesa tu historia de los 100 millones. Ok. Ya estamos hablando de 2018 o 2019.
Con esa plataforma no llegamos, o sea, la verdad es que llegamos a contrato, pero hubo ahí Diferencias, ¿no? sí, diferencias ya no voy a entrar en detalles, pero y fue cuando no llegamos a nada y Ujú. dije, y fue cuando se acercó Amazon Audible. Y ahí Ok. fue cuando se acerca Amazon y Audible, obviamente, una de las cosas es que cuando iba a ser artesanal Dixo con Oscar Janada, entra una plataforma grande o entra un Amazon Audible, pues ya se convierte en otro monstruo, ¿no? Entonces, porque pues va a tener distribución, va a tener mucho marketing, va a tener mucho empuje, va a estar toda esta marca, todo esto, y aparte con una personalidad como Oscar Janada, pues quién no quisiera hacer una alfombra roja con él. Exacto. Entonces, pues Amazon Audible dijo, órale, va, yo le entro, escribimos, empezamos a grabar en febrero y nos cae la pandemia. Ok. Nos cae la pandemia. Sí. Entonces, pues tuvimos que ponerle un poquito de entender qué iba a pasar con esta pandemia. De eso, luego, evidentemente, Oscar, espérame, ¿cómo sube la cosa? Entonces yo empecé a ver la manera, porque obviamente pues tenía yo que pulir el guión, inclusive hasta actualizarlo, metiendo cosas de la pandemia para actualizarlo a Exacto. esta época, y pues me fui a Europa a grabarlo en septiembre. Y justo el día que íbamos a grabar, en ese momento vienen los confinamientos territoriales en España, en donde podías entrar, pero era mucho más complicado salir. Más bien, salir era fácil, pero entrar Entrar era no. más complicado. Entonces tuve que cancelar, porque lo íbamos a grabar en San Sebastián. Ok. Yo me estaba quedando en Francia, entonces pues básicamente le conseguí el estudio en San Sebastián y lo dirigí por Zoom, otra vez Ok. usando tecnologías grandes que nos permiten ahorita estar hablando, viéndonos a la cara, y bien, nos digo, aparte Oscar es un gran profesional, entendió el personaje a la primera, y lo hizo increíble. Y ya entramos en la postproducción, bueno, la postproducción, y se lanzó en España para el lanzamiento de Amazon Audible en España. ¿Por qué? Porque, o sea, la idea, Amazon Audible existe en Estados Unidos, existe en México, nada más que el modelo de negocios que están lanzando en España es diferente al de Estados Unidos y el de México. En Estados Unidos básicamente pagas una suscripción mensual y te dan créditos para poder bajarte uno o dos audiolibros al mes. Ok. Y también te da acceso al gran catálogo de podcasts que tienen en inglés. Pero para el español, para el mercado en español, lo que quieren hacer es entrar en los mercados locales, México, Argentina, Colombia, Colombia, Chile. España, exacto, están en Inglaterra, están en Reino Unido, están en Japón, están en Italia, Ok. y en España, pero tienen otro modelo de negocio. Ahí es pues básicamente con una suscripción es all you can listen, o sea, es como un Netflix que puedes escuchar todo, no te dan créditos y puedes bajarte la cantidad de audiolibros que tú quieras para escucharlos y no te ponen límites. Y eso es un modelo de negocios que funciona muy bien. Ok. Y el producto para el lanzamiento de Amazon Audible en España, pues será los 100 millones. Y Ok. entonces el 15 de marzo se lanzó en España, y bien, y también se puede escuchar también en México, nada más que en Ok. México, pues no quisieron darle mucho a difusión en México porque no quieren o sea, la verdad es que es un poco caro el servicio en Estados Unidos y México porque ellos quieren darle a entender que cuando entren a México, que va a ser pronto, probablemente ellos pensaban entrar en el
3 del 2020, pero pues la pandemia obviamente postergó eso. Entonces, cuando entran a México va a ser con el mismo modelo de negocio de España. Es all you can listen con todos los audiolibros y mientras tanto pues se empiezan a poblar de contenidos. Entonces, es eso. Y Amazon también, o sea, Audible es una compañía que compró Amazon. Amazon también está entrando, pero fuertísimo en el mundo del podcast. Adquirió la compañía, haz de cuenta, el Dixo gringo, el Dixo gringo que se llama Wondery, que fue una compañía que quisieron comprar Google, quisieron comprar Apple y lo compró al final Amazon. Y pues ahora Amazon Music, o sea, todo el catálogo de Wondery, de los podcasts, entran dentro de este mundo de Amazon Music, básicamente para hacer competencia a Spotify. Es todo un mundo, es todo un... Es que esta industria está creciendo día con día, pero día con día hay noticias en torno a la industria del podcasting. Sí, no, definitivamente yo creo que es un medio que ya se quedó. No vamos a decir, se va a sustituir el radio por el podcast, porque no creo que sea así. O sea, todavía hay mucha gente que oye el radio, pero el podcast está avanzando... Sí. Tremendamente, ¿no? O sea, sí. Ya es algo que se va a quedar. Creo que habría que, al margen de las grandes empresas que están teniendo estos modelos de negocio, también habría que encontrar la manera de que más podcasters independientes puedan hacer sus creaciones y también comercializarlos o monetizarlos de alguna manera, ¿no? Yo creo que sí. También sería importante, porque inclusive ya en términos de producción, no es necesario un estudio que tenga equipos grandes o... No, es una manera muy sencilla en la que se puede hacer un podcast. Muy sencillo. Necesitas una idea nada más y alguien que lo sepa transmitir con su voz, ¿no? Y la otra es primordial, o sea, es constancia. Claro. Es decir, que si vas a sacar un podcast semanal, seas constante y saques un podcast semanal. Si lo vas a sacar mensual, sácalo mensualmente. Si lo quieres sacar diario, sácalo diario. Pero ser constante. Ser constante, estaba viendo un estudio el otro día que pues básicamente nada más sobreviven como el 3% de los podcasts que han salido en el último año. O sea, los dejan ahí porque no les dan la constancia, la regularidad necesaria, porque es que yo entiendo, es frustrante sí. No encontrar la monetización, es frustrante sí. Tú darle tanto... tienes que aprender a editar, tienes que aprender a grabarte, tienes que aprender a meterle efectos, tienes que aprender a quitar, si quieres profesionalizar o tienes que invertirle, que alguien lo haga por ti, quitarte redundancias, ponerte cortinillas de inicio, de salida, cortinillas entre secciones, etcétera. Pero ese es el dilema en realidad del podcast, es eso, la profesionalización viene de la mano directamente de la constancia y que obviamente le hables a un público y que conozcas a tu target y sepas perfectamente qué es lo que les quieres contar. Yo creo que me acabas de dar muy, muy buenos consejos. Y pues bueno, quisiera ir terminando la entrevista. Fue muy interesante. No había tenido yo oportunidad de conocer como la entraña del podcast, ¿no? A pesar de que es algo que escucho y que también tengo ahí mis preferidos. Pero pues quisiera preguntarte, ¿qué futuro tienen? ¿Qué podemos esperar en un futuro no tan lejano, unos 3, 4 años? Además venimos de unos meses difíciles, van a continuar estos meses difíciles y todo está cambiando en muchas cosas, ¿no? ¿Qué visión tienes tú de este futuro? Es que una de las cosas que estoy yo tratando de
de empujar. O sea, una de las áreas que quería yo o quiero hacer en Dixo se llama Dixo 3, básicamente, en donde hablamos y donde nos metamos en toda esta cosa de la web 3.0, ¿no? Que todo el mundo está empezando a hablar hoy en día. Sobre todo, estoy buscando una descentralización de la distribución del contenido de podcast, en donde aparte es que se están poniendo de moda ahorita el modelo de suscripción por parte de Apple, por ejemplo, ¿no? Entonces Apple, yo creo que Spotify no va a tardar en hacerlo. Y lo que van a hacer es que lo que está haciendo Apple, y ya lo lanzó, es que si tú tienes un podcast y quieres que la gente done dinero a tu podcast, le pagas a Apple $20 anuales y cualquier donación que se haga a través de la plataforma, Apple se queda con un 30% de ese ingreso y te distribuye el 70%. O sea, es un poco la misma idea de las apps, ¿no? De todas las apps que encuentras en la App Store. Y pues a mí la verdad me parece que pues un poco abusivo, porque pues es un contenido gratis que estás entregando. Claro. Se me hace un poco abusivo que estas plataformas sean centralizadas y que digan, pues, a ver, de tu ingreso yo me voy a quedar con un 30% porque yo te estoy poniendo en la plataforma. Y esta plataforma, pues la verdad es que no, o sea, sí, pero no. O sea, es una plataforma que existe y no veo por qué, por habilitar esta cosa de poder donar dinero a través de tu plataforma, tú te tengas que quedarle con el 30%. Y eso es el primer año. Ya luego dicen, pues mira, tampoco nos queremos hacer millonarios contigo. A partir del segundo, tercer, cuarto, quinto año va a bajar a 15%. Es que, ¿por qué pueden ellos decidir eso? Entonces, lo que yo a mí me gustaría es poder encontrar una descentralización en donde el usuario que quiera donarle dinero al creador del contenido lo pueda recibir directamente. Sin tener que pasar por esto. Y que no tenga que pasar por ni un GoFundMe, ni un Patreon, ni uno de esas plataformas en donde todo el mundo se queda con un pedazo de lo que te quieran dar. O sea, Patreon se queda con un pedazo, PayPal se queda un pedazo para hacer el pago, etcétera. Entonces, no sé. Y yo creo que ahorita tenemos todas estas tecnologías de descentralización de blockchain y de las criptomonedas en donde puede llegarte directamente esto. Pero estamos innovando tanto, Nisa, pero tanto, que me estoy moviendo con unos amigos que están clavadísimos en esta cosa de los nodos y de los pagos que se llama Lightning en criptomonedas. Para poder un nodo, otra vez, es casi llegamos al mismo de esta flechecita que pones play para poder escuchar. Para poder poner un nodo, para poder subir un podcast, para que la gente que esté dentro de esa plataforma lo pueda escuchar y pueda decir, ¿sabes qué? Me gusta tu podcast y yo te voy a donar tantas criptomonedas, ¿no? Criptomonedas. Y eso le llega directamente al creador. Y si el creador dice, ¿sabes qué? Yo quiero ayudarle a la plataforma que me ayudó a mí recibir esto, yo le voy a dar a él, es diferente la repartición del dinero. O sea, Apple dice, yo me quedo con 30% y te doy 70%. Aquí no, aquí es el que da, se lo da al creador del contenido, le da el 100%, y si el creador del contenido dice, pues yo le quiero dar a la plataforma que me permitió hacer esto, a este nodo, me permitió recibir esto, yo le doy a esta persona. Lo que tú consideres, ¿no? Exacto. Y entonces se convierte en una descentralización absoluta. No hay un señor Apple, no hay un señor Facebook, no hay un señor Google, no hay un señor que decida qué es lo que tiene que recibir el creador del contenido. Claro. O sea, y lo vemos ahorita, está muy de moda eso. O sea, OnlyFans de eso vive. O sea, vive de dar esa plataforma para que, o sea,
En realidad, si te pones a pensar, las webcam girls ya no necesitan, o las OnlyFans ya no necesitan esto, porque pues ya si se meten en estas plataformas y que te puedan pagar con criptomonedas, pues ya se acabó. O sea, ese es el que puede acabar con esos modelos. Entonces, mira, el podcast en cuanto a todos los géneros y formatos que pueda crear, creo que lo tenemos más que cubierto. O sea, el true crime, el documental, el ficción, el de entrevista, todos los narrativos ya están cubiertos en el audio. O sea, ya existen ejemplos para cada uno. Pero usando la tecnología nueva, ¿cómo podemos hacer que realmente el creador de contenido sea el que reciba? Yo creo que ese es el siguiente paso. Exacto. Ojalá que se dé pronto, porque hay mucha gente creativa allá afuera que tiene muchas ideas y que la verdad sí sería ya otra forma de ver el medio de comunicación, que sería genial, ¿no? O sea, sí, ya sería como que la maravilla para muchos creadores, ¿no? Entonces, sí, ojalá de verdad se dé muy pronto. Y pues, ¿qué te digo? De Dixo y las innovaciones son enormes. Lo que me acabas de contar y cómo empezó Dixo, se me hace increíble, una historia que se tiene que contar. Entonces, pues te agradezco mucho, Dani, por este tiempo. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Cuídate mucho. Igualmente. Gracias. Gracias. Bye.